Hello everybody, welcome back to my channel. Gracias por suscribirse a mi canal, gracias por estar allí y gracias por compartir los videos. Quería decirles que ya arriba en mi canal está ya disponible el video del foro que grabamos en el mes de abril con el ingeniero Iván Rosales. Por favor vayan a verlo, está súper interesante. Hablamos sobre los retos del líder de hoy y escudriñamos cómo debe ser un líder, cuáles son las características de un líder, de un buen líder y de un líder negativo, digamos. Sí, entonces pues vayan allá, dejen sus comentarios y suscríbanse al canal, por favor. Para la próxima semana también tenemos un par de videos interesantes. Uno con el doctor médico ocupacional Luis Carlos Rondón, que estuvo con nosotros en el podcast, nos contó su historia y bueno, es un médico ocupacional que trabajamos juntos y bueno, fue bastante interesante. Entonces lo vamos a tener para la próxima semana a Luis Carlos Rondón y también vamos a presentarles los otros ponentes del foro internacional con el ingeniero Henry Yandún y con el ingeniero Christian Nemes desde Alemania. Nos vemos en el próximo video. Chao. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, el podcast de seguridad industrial. Como ya ustedes saben, estamos en el marco de celebración del mes de la seguridad y la salud en el trabajo y hemos decidido hacer un foro internacional porque hemos hablado o hemos conversado con varias personalidades del ámbito académico, industrial y político, y nos hemos dedicado a buscar cuáles son las cualidades de un líder, ¿sí? Y hemos llamado a este foro los retos del líder de hoy. Para eso tenemos un invitado súper especial, un invitado de la casa, un invitado que ustedes lo conocen, que vamos a dejar los links de los videos donde él ha estado acá. Y Iván Rosales, un experto en seguridad y salud ocupacional con más de 30 años de experiencia y bueno, y siempre muy participativo en nuestros podcasts y querer opinar y querer dar su versión de los hechos, en este caso de los líderes de hoy. Iván Rosales, bienvenido a nuestro podcast y bueno, coméntanos un poquito cuáles son los retos del líder de hoy. Juan Alejandro, gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente en tu canal. Complacido pues de compartir este momento contigo. Los retos actuales en el ámbito de la seguridad y salud laboral son muchísimos. Ha habido un cambio en la forma de trabajar. Siempre las empresas tenían la presencialidad de sus trabajadores en el lugar de trabajo y desde la pandemia pues ha cambiado. Ya el teletrabajo, el trabajo a distancia es una realidad, llegó para quedarse. Y, y no es solamente una estrategia en beneficio de la salud y de las personas, sino que ya es una exigencia de los propios trabajadores que antes no lo veían posible y ahora han cambiado, han migrado su forma de pensar y aceptan más el teletrabajo como una forma normal y estándar y rutinaria de hacer las cosas. Entonces, los nuevos líderes deben pensar que esos cambios llegaron para quedarse y que hay que ajustar eh, las formas de trabajo, los procedimientos, las metodologías de seguimiento y control, de producción, el mantener motivado al trabajador, no solamente desde el punto de vista de productividad, sino también su entorno ergonómico, laboral, familiar. La mayor cantidad de las personas van a trabajar, Alejandro, desde sus casas. Entonces, tienes que estar en el lugar donde convertiste tu hogar o tu casa en tu oficina. Correcto. Y entonces también tienes que compartir con todos los que están ahí, con tu familia, con tus mascotas, Sí. con tus vecinos, porque ya no te aíslas a un lugar Mm. de trabajo como siempre lo fue. Y bueno, hay muchísimos otros retos. La tecnología
avanza a pasos agigantados la inteligencia artificial que viene a hacer las cosas que Mm, hacían 10 o 15 o 20 trabajadores, y ya la inteligencia artificial está ocupando esos puestos laborales, pero no es un tema que nos debe preocupar, porque hay siempre oportunidades. Y correcto. siguen los retos por muchas otras situaciones. El mundo exige cambios en la forma de establecer relaciones a nivel global. Las redes sociales han Mm, exigido que abramos nuestra mente y que nuestra forma de trabajar no es ese lugar, la oficina, con mis compañeros y mi jefe. No, ahora tengo que interactuar así a es. través de las redes sociales, a través de esa comunicación que se hace directa, como esta que tú y yo tenemos, con personas que están ubicadas a miles de kilómetros. Entonces, Ujú. hay cambios radicales en la forma de pensar y de actuar y de trabajar y de decidir de los nuevos líderes. Iván, el líder actual debería tener un título universitario de tercer nivel mínimo. ¿Qué opinas tú al respecto? Alejandro, en el tema que nos ocupa principalmente en esta reunión, que es el tema de la seguridad y la salud laboral, sí pienso que el líder debe estar muy bien preparado. No necesariamente debe ser una maestría o un doctorado, pero sí tiene que estar muy bien preparado. Ok. Estudios de tercer nivel serían deseables, pero algunas veces llegar a unos estudios superiores es costoso, Mm, demandan mucho tiempo al estudiante, que a su vez es padre o madre de familia, sostén de hogar y trabajador. Entonces, los estudios le demandan muchísimo tiempo. Eh, Puedes hacer estudios a distancia, a su propio ritmo. Eso también es un nuevo reto. La gente decide en qué momento toma sus clases en cualquier hora, en cualquier ámbito. Pero no necesariamente el ujú. líder debe estar, eh, está sujeto, está conectado a un estudio superior. Lo que Correcto. sí es indiscutible, Alejandro, Ujú. es la preparación. Totalmente de acuerdo. Yo creo, Aprender, sí. obtener conocimientos, debe lecturas, cursos, eh, tutoriales, ser autodidacta, Ujú, debes ujú. prepararte, ya que el líder de seguridad debe interactuar en el lugar de trabajo con muchas personas que no son de su misma forma de pensar Correcto. y actuar. Para muchos, lo primero es la cantidad, la producción, la calidad y la seguridad queda de último. Sí. El líder de seguridad debe tener muchos conocimientos para llevar a sus colíderes, a sus compañeros que toman decisiones en el centro de trabajo, a que la seguridad es primordial, a que la salud del trabajador es necesaria. El eslabón o el recurso más importante dentro de la organización son sus trabajadores. Sin sus trabajadores, es una empresa con mobiliario, con maquinaria, con Ujú. material de empaque, con fotocopiadoras, con una cantidad de Sí. cosas, pero no se mueve. El recurso humano es el más importante. Y el líder, Alejandro, se hace. Hay muchos que opinan que el líder nace. No, Alejandro. No, sí. Si yo decido ser líder, lo puedo hacer en el ámbito que yo me desenvuelvo, laboral, familiar, social. En el caso del laboral, y siendo personas de seguridad y salud laboral, Ujú. debemos ser líderes de la prevención, debemos ser líderes en la comunicación de los principios de prevención, del uso de los equipos, de las normas, de la aplicación de todo lo que establece la legislación. Debemos saber liderar a nuestro equipo y a la organización a la cual prestamos nuestro servicio.
Excelente, Iván, excelente intervención, me parece, y coincido totalmente contigo, me parece que el líder, también una forma de liderazgo es en el saber, ¿no? Y por eso el líder tiene que instruirse, ver tutoriales, y ahorita no hay excusa, es gratis, internet es gratis, solamente es colocar cualquier interrogante que tengas acerca de cualquier tema y tendrás varias opciones y con criterio pues tomas una decisión. Qué interesante, Iván. Ahora, Iván, vemos algunos líderes o personas que ocupan cargos de liderazgo o departamentos con liderazgo que son o que han llegado a esos puestos por, bueno, por ser un obediente obsesivo del jefe, que si el jefe dijo color amarillo, es amarillo porque el jefe dijo que es amarillo y bueno, y muchas veces a los jefes les gusta que sean así de obedientes, que no haya oposición a sus órdenes, digamos. ¿Usted considera que el líder debe ser un crítico y de las órdenes recibidas? Es decir, no debe ser un ciego obediente, sino más bien incluso aportar ideas y mejorar la orden que se le puede dar. Alejandro, en muchas ocasiones mi experiencia laboral, lo he visto a lo largo de todos estos años, bien como empleado o como asesor, coach, vi que en muchas ocasiones el que se coloca en un puesto de liderazgo o de jefatura, más que de liderazgo, de jefatura, de conducción de un equipo de trabajo, es es aquel con el que la gerencia, la dirección o los jefes tienen una afinidad, les cae bien, hay buena relación, Eso es no importante. discuten Ujú, ni ponen en duda sus órdenes o sus planteamientos, pero no es el mejor líder, el que pueda tener más conocimiento, el que pueda aportar las mejores decisiones, el que pueda ir en contra de la corriente y cambiar la forma como siempre se han hecho las cosas, que te han llevado a resultados, por ejemplo, de muchos accidentes, en el caso ujú, de la seguridad, sí. y pueda cambiar esa forma de actuar y de pensar. Creo que el líder sumiso o el no líder, el que dirige un grupo de trabajo Ujú, o una gestión en una organización, cualquier empresa, si es sumiso, si cumple las órdenes, no van a cambiar la estructura ni lo que ocurre en la organización. Si está funcionando bien, ok, déjalo, perfecto. simplemente síguelo administrando. Pero si tú ves que no es lo correcto, Ujú, tienes que imponerte. Recuerdo la experiencia que tú y yo tuvimos en una empresa en Venezuela, donde había aquella cantidad de accidentes sí. y nos decían que teníamos que corregir, eliminar la cantidad de accidentes que eran cientos, miles Sí, por año. sí. Y yo dije, pero bueno, es que hay que primero llevar la información, las estadísticas, por qué ocurren los accidentes y las enfermedades, cuáles son los lugares, con qué frecuencia, en qué área, en qué horarios. Y así fue como logramos descubrir una cantidad de cosas y aplicar correctivos específicos y cambiarlo. Ujú, Si hubiésemos, y me incluyo en ese grupo de trabajo que tú y otros compañeros lo conformamos, si hubiésemos seguido aplicando lo que la gerencia o los que ocupaban los cargos de dirección así es. decían que se debía hacer, no hubiésemos logrado resultados. Entonces, es necesario fijar una posición, Ujú, aplicar cambios siempre y cuando sean los correctos, siempre y cuando sean apegados a la ley, siempre y cuando no generen más problemas, correcto. discriminación u otros problemas Ujú. que no están, no sea que la solución sea peor de la situación que tenías.
Totalmente de acuerdo, Iván. Qué buen consejo das en esta oportunidad y totalmente de acuerdo. Vuelvo a decirlo porque el líder tiene que poner su criterio, ¿no? Para eso es un líder de un departamento, pero también siempre, como siempre decimos, siempre de manera educada, siempre de manera respetuosa y siempre vendiendo una idea, puedes, digamos, imponer tu criterio también, ¿no? No necesariamente puede ser de manera, digamos, altanera, sino más bien buscando la conciliación y buscando un acuerdo entre las ideas, ¿no? Ese debe ser el líder, evidentemente, el que busca la conciliación y las nuevas ideas, me parece a mí. Iván, suele pasar en muchas empresas, y esto estoy seguro sin miedo al error, de que pasen todas las empresas, de que el líder también llega a ese puesto por lleva y trae. Se le dice criollamente, lleva y trae chisme porque está llevándole el cafecito al jefe y llevándole además del cafecito algunas cosas que son de la organización, que se le pueden llamar al chisme o puede ser cualquier otro tipo de información de parte del personal, ¿no? Que muchas veces al jefe le interesa ese tipo de información y suelen llegar a puestos por ese tipo de performance. ¿Qué opinas tú de esas personas que están allí? Es un camino legal para llegar allá? Podemos decirlo. La gerencia o la dirección de una organización que permite ese tipo de situaciones, obviamente está errada, porque trabaja más en función de satisfacer sus propias necesidades como jefe, como director, como gerente, de tener una información que simplemente, como tú lo dices, son chismes, son cuentos de pasillo. Y aunque fuesen reales, eso no impacta en la producción, en la productividad de una organización. Un líder no puede diluir su esfuerzo y su concentración en resolver los cuentos de pasillo. Un líder debe enfocarse en mantener a su grupo preparado, capacitado, organizado, con una estructura y con unos procedimientos y con unos programas de trabajo. Las otras áreas deben acoplarse también al sistema de prevención, al sistema de seguridad que se tenga en la organización. Eso es lo verdaderamente importante. Si manejar el chisme, manejar el cuento de pasillo te premia, imagínate, se convierte entonces en una forma de obtener mérito dentro de la organización, porque es el que más lleva y trae información. Y si hay gente que le gusta eso, lo he vivido también, lo he visto, lo viví en algunas organizaciones que yo estuve, y eso al final no cambia o no mejora la gestión, bien de producción, bien de calidad o bien de seguridad, la que sea. No la mejora, Alejandro. Eso crea un clima laboral que va en contra de la organización, del sentir de las personas, porque tienes miedo de decir algo porque tú no sabes si alguien lo va a malinterpretar y lo va a comunicar erradamente. Entonces, gerenciar desde el chisme, tomar decisiones desde el chisme, del cotorreo, Ujú. del cuento, no es una muy buena estrategia. Lo mejor es ese tipo de cosas, dejarlas que pasen. Tú no puedes tomar decisiones en base a ese cuento. Y hay muchas veces de esas cosas, ¿qué tanto es verdad, Alejandro? Ujú, ¿Qué ujú. tanto eso que te dicen es verdad? Así es. Eso que te dicen es importante para ti, para la organización, aporta valor. Ujú. Está eso dentro de los estándares de la organización. En las pequeñas bodegas, ok, eso funciona, pero en Claro. una organización con líderes verdaderos, con profesionales verdaderos, con
personas comprometidas con la organización, con los objetivos de la organización, ese tipo de situaciones no se pueden permitir o no se deben permitir, pero sí están presentes. Así es, Iván, y totalmente de acuerdo nuevamente contigo. La verdad que el chisme crea un clima hostil que la verdad no sirve para nada. La verdad es un enfrentamiento entre mismos compañeros. Ahora, Iván, también se dice que el verdadero líder, y porque es líder de un departamento o de un proceso productivo, el líder debe trabajar más de 8 horas. Es buen líder porque se queda después de la hora de salida, se queda revisando, y es buen líder porque está dispuesto todos los fines de semana a trabajar, y entonces ese es un buen líder. ¿Qué opinas tú de esa opinión que es muy común escuchar? Alejandro, eso es algo de la vieja escuela, pero no de la vieja, de la antigua escuela. Gracias. Eh, Más horas que tú dediques al trabajo no te hacen más líder, más eficiente, más productivo, más comprometido con la organización. Tú tienes un horario que debes cumplir, pero más allá del horario, lo que tú debes cumplir son los objetivos de la organización, las metas de la organización. Te das cuenta cuando uno dice, está entrando a las 8 y dice, ay, empieza el dolor, el drama a las 8. Ah, llegó a las 12, la mejor hora, vamos a almorzar. Nos incorporamos a la 1, salimos a las 6 y a las 5 ya es como que ya nos desconectamos, porque pareciera que lo más importante, Alejandro, Ujú. es el horario. Así es. El viernes nos sentimos muy alegres, viene ya, listo, Sí. fin de semana, sábado, domingo. Y el lunes llegamos arrastrando los pies. Pareciera que lo más importante son los días libres, cumplir el horario y no los objetivos, la meta. La motivación al trabajador, la capacitación al trabajador, crear el mejor clima laboral. Nada de eso, Alejandro, está relacionado con trabajar más horas. Dedicarle más horas al trabajo sencillamente es que estás sacrificando tu salud La familia. física, mental, emocional. Estás sacrificando parte del disfrute que debes tener con tu familia, porque te puedes quedar sin trabajo, pero esposa, hijos, hermanos, papá, mamá, esos quedan siempre. Cambias de trabajo, pero la familia es la misma, son los mismos. Tu papá, tu mamá, tus hermanos son los mismos y te van a acompañar siempre. Dedicarle más tiempo a la organización, sencillamente, si necesitas hacerlo en algún momento, ok, pero si es tu rutina, pasar 14 horas y los días feriados y el día libre y te vas a tu casa y estás pendiente del teléfono, cómo va la cosa, si llegó esto, llegó aquello, ¿qué tan buen líder eres? ¿Cómo medir el liderazgo? El liderazgo se mide por horas de trabajo. El liderazgo se mide por la cantidad de días que pasaste del mes en la empresa. El liderazgo se mide por si disfrutaste o no tus días de vacaciones. El liderazgo, ¿cómo se mide? El liderazgo se mide con tener un equipo que produzca en el tiempo que tenga que producirlo, que dé los resultados de la organización en cantidad de cajas, en cantidad de ventas de productos, en cero accidentes, en el KPI o en el indicador que tú decidas. Correcto. Ujú. Pero si el liderazgo es cuántas horas de la semana pasas en el trabajo, o cuántas horas al mes, o cuántas vacaciones tienes acumuladas, eh, estamos hablando de una empresa, como te digo, de la época antigua, no de la vieja Sí, escuela, sino de la escuela así antigua, es. algo prehistórico, Alejandro. Sí, totalmente de acuerdo. Mientras hablaba, se me llegó a la mente una frase que escuché algún momento que si es por fuerza,
los burros tendrían que trabajar, ganar muchísimo dinero porque son los que trabajan con más fuerza, ¿no? Es con la inteligencia, es con la estrategia, ¿no? Y no es un horario, definitivamente, totalmente de acuerdo. Iván, también vemos a menudo que hay empresas que discriminan, podemos llamarle así, a, a muchos líderes que ya son líderes universitarios, que en la universidad empiezan a organizar, son los presidentes de los centros de estudiantes, que han trabajado, que están involucrados en actividades de la universidad, que es un tipo de liderazgo también, y ya desde estudiantes son líderes, pero se gradúan y entonces llegan a buscar trabajo y las organizaciones no, para ese puesto necesitas 5 años de experiencia. ¿Qué opinión te merece ese tipo de discriminación? Porque ¿cómo tiene 5 años de experiencia si se acaba de graduar? Sí, Alejandro, para que exista un senior en una organización, debe haber existido un junior. Eh, Hay un video por ahí que estuvo muy divulgado en los días del Mundial, y ese video muestra a tres profesionales futbolísticos Ujú. que están jugando contra 40 niños en una cancha de fútbol. Ok. Dentro de esos 40 niños hay como 15 defensas, 9 arqueros, y los demás son centrocampistas, medios y delanteros. Ok. Pero los tres futbolistas, pero los tres futbolistas profesionales, haciendo sus toques estratégicos, anotaron el gol, que Imagínate. indican que tienen muchos juniors y los juniors van a llegar a senior, pero tienen que superar muchas etapas. Si no le da la oportunidad a esos juniors, Ujú. nunca van a ser senior, nunca van a ser los profesionales. Si los ubicas entrando a la organización a un puesto de supervisión, control, una supervisión, una gerencia media, una coordinación, lo queman, lo fundes. Y con el ejemplo que me decías de esos personas que vienen con liderazgo de las universidades, el liderazgo está en todos los ámbitos, Alejandro, seguramente en los grupos familiares, en el sector donde vives, eh, dentro del grupo musical o las actividades deportivas que haces. En todas partes hay líder. El hecho de que haya sido un líder muy bueno en la universidad no necesariamente te garantiza el liderazgo en la empresa, porque en la universidad, jóvenes, adolescentes, era otro tipo de acción. Cuando llegas a establecerte en una organización, es diferente porque ahí hay otras estructuras de mando mucho más complejas, Ok. de mando, dirección y control. Eh, pero sí hay que dar oportunidades. Sin, no le puedes pedir a un joven, y actualmente yo lo veo en las impresionante, Alejandro, cuando ves la postulación, la solicitud de trabajo. En la solicitud de trabajo te dice, necesito, inclusive para gerente, Alejandro, se necesita para tal organización un gerente de seguridad, salud y ambiente. Ujú. Sus tareas son una, dos, tres, cuatro, le dictan las tareas. Alejandro, es decir, que es un gerente que va a dirigir un departamento, que va a estar dentro de la directiva de la organización, y ya le dijeron lo que tenía que hacer. Es decir, que si yo me incorporo a ese puesto de trabajo, ya tengo la cartilla hecha. O sea, yo lo que tengo que hacer son esas 10 cosas. Y mi experiencia, y mis criterios, y mi conocimiento, y el diagnóstico que yo haga de la organización, ¿dónde se queda? ¿Eso tiene importancia? No. Si tú vas a contratar un líder, Alejandro, Ujú. para tú decir ¿Qué hacer? lo que tiene que hacer, olvídalo, olvídate. Te vas a traer un líder para que venga a decirte lo que se debe hacer. Para eso está trayendo un experto.
Cuando es uno nuevo, lo formas. Y es Ujú. la mejor manera de desarrollar personal dentro de una organización. Traer ese estudiante recién graduado, darle las competencias, desarrollarlo, hacer su plan de carrera dentro de la organización y llevarlo desde un trabajador estándar en un puesto hasta supervisión, hasta coordinador, hasta jefatura, hasta gerencia media, gerencia alta y luego una dirección. Eso es lo correcto. Esa es la mejor forma de hacer las cosas, Alejandro. Interesante, Iván. Y vemos a menudo que las empresas buscan exactamente lo que tú dices, ¿no? Buscan un líder para que cumpla este tipo de tareas. Qué error, ¿no? Qué visión más sesgada de liderazgo. Por eso es importante lo que estamos hablando. Iván, un líder, la característica de un líder debe ser un emprendedor a largo plazo o debe estar toda su vida en una organización. O sea, un líder necesita tener alas y volar lejos. Sí, Alejandro, definitivamente sí. Debemos ser emprendedores dentro de una organización, pero también para salir de esa. Un líder, Alejandro, eh, puede tener muchas, o cualquier persona, cualquier trabajador puede tener muchas inquietudes de, de despegarse y hacer su propio negocio. Ujú. Algunas veces con ideas erradas, claro, porque piensa que va a ser su Normal. propio jefe, Claro. que se fija su propio horario, que se fija su salario, y no se da cuenta que cuando tú eres dueño de tu propio negocio, ahí sí no hay horario, Ay, sí, ahí es tienes que más trabajar todos los trabajo. días, Sí. es muchísimo más trabajo. La gente Correcto. cree que no, yo me fijo en mi horario, no, al contrario, Ujú. porque tú eres el trabajador, eres el gerente, eres el que paga la nómina, Todo. eres eres el todo. Sí. Y emprender es muy bueno, Alejandro. Pero también emprender en qué. Si siendo un recién egresado, quieres emprender de un instituto universitario, en cualquier tema, volvemos Ujú. al tema de la seguridad, graduado como especialista en seguridad, y no quieres trabajar como empleado en una nómina, pero quieres tener una empresa de asesoría. ¿Cómo asesoras cuando recién te quitaste la toga y el birret? ¿Qué tanto sabes? ¿Qué conoces de las organizaciones? Ujú. ¿Cómo son los procesos administrativos, productivos, la toma de decisiones, la gerencia, el interactuar con los comités, con los sindicatos, con las jefaturas, con los diferentes líderes que hay ahí? Ujú. Y piensas tú llegar a asesorar. Entonces, debes quemar ciertas etapas. Más que quemar es vivir ciertas etapas, comerte las verdes Ujú. y luego emprender. Y en el emprendimiento está mucho del crecimiento, Alejandro. Así De es. ese crecimiento, ¿cuántos emprendimientos hay? No sé el caso de Venezuela, porque ya hace más de 5 años que me fui de Venezuela, pero en el lugar que estoy, en Argentina, veo la cantidad de emprendimientos que hay, de muchos profesionales que no pudieron ubicarse laboralmente, Ujú. hicieron sus emprendimientos y son venezolanos exitosos en el exterior. Pero si es relacionado al ámbito laboral, específico, lo que tú realizas, también hay emprendimiento, consultoras, Correcto. capacitaciones, empresas que hagan medición de aspectos ambientales, de peligros, riesgos ambientales, en fin. Pero no debes pensar que la única oportunidad que tienes para ejercer laboralmente es pertenecer siempre a una nómina dentro de Ujú. una organización y que eso es para toda tu vida hasta Claro, que te claro. jubiles o hasta que te mueras. No. Correcto. Muy bien, continuamos con el ingeniero Iván Rosales desarrollando nuestro foro internacional que hemos llamado
retos del líder de hoy. Iván, hablábamos sobre los liderazgos enfocados, hemos estado enfocados un poco más a lo industrial, pero también tenía una duda, porque vemos, sobre todo en los jóvenes, que coinciden un liderazgo con personas que son más altaneras, que son groseras, que son más respondonas, que el líder pareciera que fuera el más grosero e influyen, se le llama ahorita con el término, influyen como líderes negativos. ¿Cómo podemos diferenciar un líder positivo, un líder negativo en el ámbito político, sobre todo? O sea, que un joven diga, mira, yo a este señor más bien no le sigo porque no creo que vaya por buen camino. O sea, ¿cómo diferenciar ese líder, ese buen líder positivo en el ámbito político? Enfoquémoslos allí en un tema que está muy de moda, sobre todo en Latinoamérica, Argentina y desde Argentina hasta Venezuela. ¿Cómo identificar un buen líder político en este caso? Alejandro, hay líderes que llegaron, aparecieron de la nada cuando un gobierno de turno, pues, tomó el poder. Ujú. Ese fue el líder que te lo impusieron, es el líder que llegó por como lo hablamos anteriormente, porque era el que mejor relación tenía con algún jefe, con algún ministro, con alguien que lo ubicó en ese puesto. Y es más una estrategia de control de ellos que un verdadero liderazgo. El verdadero líder habla de lo que podemos hacer juntos, de los resultados que podíamos lograr cuando trabajamos juntos, de las estrategias para obtener las cosas. Los pseudo líderes o los líderes políticos te ponen en contra de alguien, Ok. te dicen, este es el enemigo a vencer, es aquel. Ujú. ¿Por qué? Porque eh, hace muchas cosas en contra tuya y él es el culpable de tu situación actual. Él es el que bloquea las cosas positivas que yo podía hacer para beneficiarte a ti. Eh, ese líder no se hace responsable de sus acciones o de sus decisiones. Ujú. Se hace la víctima de otras personas y envuelve a los jóvenes y a los no tan jóvenes que no Ujú. tienen un criterio y los conduce a ese lugar. Muchos de los modelos de, de liderazgo que hay en Latinoamérica se basan en copiar los líderes o los modelos de liderazgo que han ejercido ciertos políticos que no voy a nombrar, Ujú. pero que han estado en algunas islas del Caribe, que han estado en nuestro país, que han estado en otros países de Sudamérica, y todos siguen un modelo. Y aunque tú no lo creas, Alejandro, ese modelo está estandarizado. Y quizás no debería decirlo, pero lo voy a decir y me hago Sí. responsable de lo que digo. En un libro que se llama Mi lucha, que fue escrito por una de las personas más dañinas que ha tenido la humanidad, como fue Adolf Hitler. Ujú. Ese libro es una receta para que los líderes tomen de ahí información y ejercen esa influencia de liderazgo, negativo, por cierto, pero muy exitoso para su objetivo, Mm. para sus estrategias y sus fines. El verdadero líder te acompaña, te lleva, te dice, vamos a resolverlo juntos. Los problemas los tenemos y de esta manera vamos a salir de ellos. Las situaciones tenemos que tomar esta vía y salir por acá y no culpar a los demás. Esa es, para mi concepto, la clave. Y lo puedes ver en Latinoamérica y lo podemos ver
muchas situaciones en nuestra querida patria Venezuela. Así es. Yo coincido contigo. Yo creo que el líder es el que nos organiza para solucionar un problema. Em, se me ocurría mientras tú hablabas, se me llegan a la cabeza muchas ideas, entre ellas es el joven, sobre todo en Latinoamérica, en nuestro país, Venezuela, vemos que hay muy poco criterio político, sobre todo en los jóvenes que han vivido en este proceso político que hemos vivido durante 20 años y no tienen criterio político porque no han vivido otra cosa sino esto, sobre todo de que vota por mí para darte tal beneficio, una caja de comida, X o Y cosa, ¿no? Entonces, ese no es el criterio. El político no debe darme nada, debe solucionar los problemas. El político es un empleado mío o de la comunidad que está dispuesto a servir. Y una de las cosas también que yo creo que para identificar a ese líder negativo es ver su vida, de qué trabaja, qué ha hecho toda su vida ese señor que dice ser digamos, una buena oferta para resolver X problema o para lanzarse a gobernador, alcalde, etcétera. Yo creo que debemos escudriñar bien a esa persona, qué ha hecho, de qué trabaja, qué propone, por qué lo propone, cómo dice que va a resolver los problemas que va a resolver. Entonces, es un problema que yo creo que hay que ponerle el ojo y orientar sobre todo a la juventud que no tiene ningún horizonte más allá de lo que le propone el líder político y de las cosas que le llegan seguros por TikTok o por Facebook, que eso por allí es donde se orientan los jóvenes ahorita. Entonces, es bien importante lo que tú dices y yo acompaño lo que tú dices porque este es un medio pues para hablarle a los jóvenes también y decirles y de alguna manera no tenemos la verdad absoluta tampoco, pero darle algunas pistas de cómo buscar un líder político certero. Iván, ya estamos terminando digamos, lo hemos llamado así, nuestro ítem de cómo buscar un líder, porque también todas estas preguntas anteriores tienen que ver cómo buscar un líder, cómo saber o si yo quiero ser un líder, bueno, qué características debo tener. También he escuchado en ese sentido, sobre todo en el ámbito, bueno, en el ámbito político, el líder debe saber de todo, de economía, macroeconomía, de política, de todo. En el ámbito empresarial, es bueno que el líder se concentre en su departamento, en su área de trabajo, o el líder debe ser un complemento y conocer de recursos humanos, de contabilidad, de ventas, de producción. ¿El líder debe escudriñar esas áreas o no? Alejandro, el líder con el tiempo dentro de la organización se va relacionando con todos los departamentos y eso lo convierte en un mejor líder y las decisiones que toma son más acertadas. Es necesario y la dinámica de la organización te va a llevar a eso, a que tú te relaciones con los diferentes departamentos, con las diferentes áreas de la organización, con los diferentes niveles de la estructura y te da mayor fuerza a la hora de actuar. No es que tengas que salir a prepararte cómo se elabora una nómina, cómo se escoge una persona, cómo recurso humano hace la selección de un trabajador. No, eso no. Y mucho Pero sí menos debo interactuar. Y mucho ¿Ah? menos opinar cómo lo están haciendo, porque se ve muchas personas que no son del departamento y van a otro a opinar de cómo se debe hacer o cómo deben mejorar el proceso de mi departamento. Entonces, eso es totalmente errado, ¿no? Porque también lo vemos mucho. Sí, porque también es que hay algunos que saben de todo, pues los que nosotros llamamos los toderos, que saben de recursos humanos, de nómina, de Ujú. producción, de recesión, de despacho, de logística, de mantenimiento, de calidad, no, y esos son temas que tú vas adquiriendo con el tiempo.
Ujú, Pero para lograr eso, Alejandro, ¿qué mejor escuela que la propia organización en la cual estás? Si tú, bien. si tú estás aislado dentro de una organización, Ujú, pues lamentablemente como isla no funcionas. Tiene que ser un continente, claro. poderte relacionar con todo. Entonces, debes saber de producción, de las maquinarias, del mantenimiento, de los equipos principales que se usan en el mantenimiento, en la generación de energía o fuentes energéticas o vapor, en fin. Debes saber cuáles son, cómo se seleccionan las personas, si las personas eh, que ingresan se le hacen los exámenes para empleo, si se tomaron en cuenta su condición de salud para relacionar con el puesto que va a ocupar Ujú, o simplemente es un estándar que le aplican, vayas a gerenciar o a un puesto administrativo o vayas a un puesto de producción. Ese tipo de cosas tienes que irla manejando. Se capacitan correctamente a los, a los montacarguistas. Tienen licencia todos los operadores de montacarga y de las unidades, licencia a conducir, los que manejan los vehículos de la empresa. En fin, tú tienes que organizar, tener una organización en tu forma de gestión de toda la organización. Si eres una isla, perdiste, Alejandro. Tú tienes que relacionarte con todo y ese día a día te va llevando a aprender de Iván, todas esas cosas y tus decisiones, repito, son más acertadas. Qué bonito es cuando alguien va a hablar con alguien de producción, y si es alguien de seguridad, ujú, y le dice, los movimientos repetitivos que se hacen en la máquina envasadora o los grandes periodos de parado que ocurre ahí, o la sobrecarga o el trabajo por encima de los hombros, y que el otro te entienda y que tú lo entiendas a él. sí, Eso es muy bonito y eso se logra interactuando en el campo. Si estás aislado, sí, no, imposible. no te va a funcionar. No Así. creces, no creces. Iván, mira, ¿qué opinas tú? Ahorita acabo de ver en un tweet que Elon Musk, el dueño de Tesla, por ejemplo, tiene una planta nueva en México. Ya la está haciendo, hicieron la primera piedra y eso. Elon Musk dice que su planta es 100% automática, automatizada. Es decir, es puro robot, es mínimo personal. ¿Cómo ves tú el futuro o cómo se manejaría una empresa de esa categoría de Tesla el tema de seguridad industrial? Porque si vemos ya el hombre está siendo desplazado por máquina. ¿Cómo visualizas tú el panorama de seguridad industrial, de la prevención, de la ergonomía? ¿Qué opinas tú al respecto, Iván? Bueno, lo nombramos al principio, Alejandro, es uno de los grandes retos, la Sí. automatización y la inteligencia artificial va a ocupar a muchas personas o va a desplazar a muchas personas, va a ocupar los puestos que ellos ejercían. Pero siempre va a haber personal, obviamente, dentro de esas instalaciones, bien los que hacen la programación, los que reparan los equipos, Mm, los que los llevan, los que los instalan, los que los hacen las debidas calibraciones, siempre va a haber personal ahí. Para ello, las condiciones de seguridad y salud laboral van a ser las mismas. ok, Hay que adaptarlas, obviamente, a la ok, nueva exposición ujú, a los peligros. Sus riesgos cambian, ujú, sus peligros son otros, ujú, pero en sí la filosofía de prevención, de seguridad y salud laboral va a ser la misma. Lo negativo ahí es que eh, esas plantas van a desplazar mucha mano de obra, pero en el día a día, en la producción. Pero puestos de trabajo se siguen creando en otras organizaciones. No todo el mundo puede automatizar a esos niveles como los que menciona. claro, Es bastante difícil. Posiblemente en algunos años sea más común, pero van a pasar varias décadas antes de sí. que eso ocurra
totalidad. Yo también me preguntaba eso, cómo un líder de seguridad pudiera actuar allí. Yo creo que allí también habría que tener en cuenta los sistemas contra incendios, porque si todo es automatizado, si todo es un robot, un circuito eléctrico, allí puede quedar un gran incendio. Entonces allí los sistemas de detección también deben ser especiales, eh, eh, automatizados también, me imagino. O sea, qué interesante al mundo donde vamos, que vivimos a donde vamos, ¿no? Y de alguna manera nos hace reflexionar cómo va todo este tema y que debemos ajustarnos, porque si no nos ajustamos, nos quedamos en el aparato, como se dice criollamente. ¿Sí? Sí, Alejandro, y date cuenta que ahí surge algo que hablamos en una oportunidad sobre, en otro foro donde participaron otros invitados, Sí. y hablamos de que los centros de estudios deben promover o migrar Ujú. a la actualización de su pensum, Sí, porque ya no vas a hablar de un sistema contra incendio que no es a base de agua. así Son es. equipos secuestradores de oxígeno con los cuales a controlar el incendio. Y todo eso debe incorporarse en la academia. Así es. En, en cualquier nivel, en la academia debe estar incorporado todos estos nuevos desarrollos de la tecnología, de los medios de producción, Alejandro. Sí, yo cada vez que veo estos avances de la tecnología y el mundo donde vamos, me convenzo cada día, Iván, y lo digo así sin reparo, que la educación que estamos recibiendo, que hemos recibido, o bueno, o que estamos recibiendo, la educación debe dar un giro de 360 grados. La verdad que si no cambia la educación, o sea, no va a tener sentido, porque ahorita te puedes hacer un experto en cualquier cosa viendo tutoriales en YouTube, buscando información en Internet, te haces un experto en lo que quieras. Entonces la educación no tendría, la universidad en este caso no tendría sentido si no se ajusta a las nuevas realidades del mundo actual. Iván, para terminar, que el líder, ¿qué le recomendarías tú a un joven bueno, que está empezando un cargo importante en una empresa o aquel que no está viendo, aquel estudiante que se ilusiona por ser un jefe de algún departamento? ¿Qué cursos o qué, digamos, bueno, qué cursos, podemos decirlo así, y hablando de tecnología que se pudieran buscar por internet, que sean fáciles, que sean gratis y que sean provechosos para un joven, ¿qué cursos recomendarías? Ok, Alejandro, hay muchas lecturas sobre seguridad y salud laboral. Yo soy muy activo, mis publicaciones son muy activas en la red de LinkedIn Ujú. y ahí hay un experto en seguridad y salud laboral, el señor Sergio Valencia Kraus, lo va Ok, a colocar Sergio Valencia Kraus, que tiene un libro titulado Sea un gestor de excelencia en seguridad y salud en el trabajo. gestor de excelencia. Sergio es un profesional peruano radicado en México y anda por Centro y el Caribe y Suramérica dando congresos, difundiendo su libro, comunicando sus aprendizajes. Es un gran profesional. Recomiendo la lectura de ese libro porque te abre la forma como tú debes gerenciar. Y para gerenciar no necesariamente eres un gerente, es dirigir Ujú. un departamento, así sea un supervisor o un coordinador. Te da la estrategia que se debe aplicar. Otra de las capacitaciones que los jóvenes deben hacer es el conocer las leyes de su país. Le pregunté a un profesional, ¿cómo se reporta un accidente y cómo se investiga un accidente y una enfermedad ocupacional? Me dice, pues la verdad que no sé, porque gracias a Dios en la empresa que trabajé nunca hemos tenido accidentes. Así que no sé qué decirte. Oh my God. O sea, el día que te ocurra, Ujú, entonces saldrás a estudiar, pues, cómo se investiga un accidente y cómo se investiga una enfermedad ocupacional y cómo la reportas. mm, Eh, en muchos temas hay bibliografía.
en la red. En PDF hay cantidad de información. Yo tengo descargados como 300 libros en PDF que tú buscas sobre seguridad, sobre salud, sobre prevención. En la red LinkedIn, repito, hay unas páginas, algunos creadores de contenido que publican libros gratis. Yo sugiero que se suscriban los profesionales a esa red para que interactúen con profesionales de diferentes áreas, del área de la seguridad y de diferentes países. Es muy interesante el aprendizaje a través de esa red. Conocer la legislación de su país es vital, Alejandro. Y la mejor manera de aprenderse una ley es preparando una presentación. Es como que yo estoy haciendo una presentación para comunicarle a un departamento. Ahí es donde te la aprendes bien. Cursos, hay muchísimos online, plataformas de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Internacional del Trabajo, donde te presentan cursos gratuitos. Yo a través de la página de la OEA hago muchísimos cursos online, algunos gratuitos, algunos de pagos, pero con montos muy bajos. Y actualmente acá en Argentina hago un diplomado con un instituto en la ciudad de Córdoba, todos a distancia. El campo, el acceso al campus, todo lo haces online, a distancia, a tu ritmo. Te hacen evaluaciones, interactúas con las demás personas, con los demás participantes, con los profesores. Es muy activo el aprendizaje. Es decir, que en este momento, herramientas para estudiar, para aprender, hay disponibles. Y más porque se potenciaron a raíz de la pandemia. Así es. Las plataformas crecieron y ahí puedes encontrar de todo, Alejandro. Así es. Y en conclusión, bueno, el líder tiene que actualizarse constantemente y la información está allí en un teléfono con acceso a internet, ahí puedes buscar la información y bueno, obviamente con el criterio para verla, analizar la información que recibes, porque por internet también veo muchas cosas que son basura, pero aprovecharla de la mejor manera para un buen liderazgo. Iván, encantado de hablar contigo, siempre es un placer, interesante la conversación de cómo puede ser un líder, cuáles son las características de un líder. Espero que la gente que vea este video, los estudiantes, digamos, los supervisores, los productores, los empresarios de pequeñas, medianas, grandes empresas, pues bueno, tengan aquí alguna luz para ver un buen líder con este panel de expertos que tenemos en este foro, ¿no? Que la idea es escudriñar cuáles son las características de un líder. Iván, un mensaje final. Y bueno, por cierto, Iván, vamos a mandar a tu gente porque veo que tienes como detrás de ti tu canal de YouTube. Ese yo creo que es una característica de un líder actual, de tener un canal de comunicación vía internet. ¿Cómo va tu canal de YouTube? ¿Qué tal? Cuéntanos tu experiencia de un poquito allí de cómo te has sentido creando contenido que recomiendo de calidad. Muchas gracias, Alejandro. Sí, tuve que migrar, decidí migrar hacia YouTube para crear contenido. Ese es el nombre, Josephine Green, o lo pueden encontrar también como Tu Ruta Sustentable, tal como lo indica ahí al fondo. Ahí hay publicado cerca de 60 videos donde hemos hablado de seguridad, de sustentabilidad, y digo hemos porque ahí me acompaña mi amiga Carolina Quintero Rodríguez en ese importante campo. Y ahí tuvimos que innovar también, Alejandro, porque tú bien lo sabes, hay que aprender a grabar, a editar, a hacer imágenes. Es un proceso de aprendizaje y de crecimiento que tú dices, ¿y todo cómo se aprendió? Como tú bien lo dijiste, ahí está en la red. Tomé lo mejor de ahí, era gratuito y usé esas herramientas. Entonces estoy en ese canal, los invito a que se suscriba. Alejandro seguramente le dejará los enlaces de mi LinkedIn y de mi canal de YouTube para que me sigan. Y el último mensaje para un líder: recuerden, el líder no nace,
El líder se hace, es una decisión de cada uno de ustedes convertirse en un líder, en el mejor líder que puedan ser. Van a fracasar, van a tener errores, van a cometer algunas fallas, sí, pero es mejor atreverse y fallar y hasta ser criticado a quedarte en tu zona de confort haciendo lo mismo por siempre. Excelente mensaje para cerrar, nos faltaba menos. Y bueno, espero que les guste este video, que aprovechen este foro al máximo y que compartan el video con los amigos, con estudiantes, para que este mensaje pues pueda llegar a mucha gente y que la gente saque provecho. Gracias por estar allí, gracias por suscribirse a mi canal y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.